La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene varias creencias que no tiene ninguna otra iglesia, y es la doctrina del juicio investigador antes de la segunda venida. Ahora vamos a Daniel 7, 9 y 10. Esto es después que el pueblo pequeño gobierna 1260 años. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? ¿A dónde vive el anciano de días? En el cielo. Así que, ¿dónde se está realizando esto? En el cielo. Así que dice: se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. ¿A dónde le servían? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Quién es el juez? Dios el Padre. El juez se sentó. ¿Dónde se está sentando? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué es lo que va a empezar aquí? La investigación de la evidencia que se encuentra en los libros. ¿Y a dónde se hace esa investigación? En el cielo, porque el juez es el anciano de días, vive en el cielo, se sienta en su trono de juicio en el cielo, está rodeado de los ángeles, y dice aquí que se sienta y los libros de registro son abiertos. Pero la historia no termina allí. Hay otro personaje que ahora se va a unir al anciano de días. Vamos al versículo 13 y vamos a leer solo ciertos versículos que están relacionados con este tema específico. Versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo. ¿Quiénes son las nubes del cielo? Los ángeles. Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es ese? Jesús. Ese es el nombre de él, hijo del hombre. Dice: venía un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Está hablando aquí de que Cristo, el hijo del hombre, viene a la tierra? No. Él va ¿a dónde? Al anciano de días. ¿Esto está ocurriendo dónde? En el cielo. Muy bien. Dice: vino hasta la anciana de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién le hizo al hijo del hombre acercarse delante del Padre? Las nubes, porque viene sobre las nubes. Ahora vamos a hacer la pregunta: ¿a qué va Jesús allá en el cielo, a donde el anciano de días se sentó para comenzar el juicio y revisar los registros? ¿A qué va Jesús allá? A unirse con el Padre. Versículo 14. Y le fue dado dominio. ¿Quién se lo dio? Entonces, ¿a qué va Jesús allá? Para que el Padre le dé ¿qué? Dominio, gloria y reino. Jesús va al Padre para recibir ¿qué? Dominio. Y quiero específicamente referirme a la palabra reino. Jesús entra para allá para que el Padre le dé el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora vamos al versículo 18. Versículo 18, porque se repite este mismo pensamiento varias veces. El versículo 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿A qué fue Jesús? ¿A donde estaba el Padre? ¿A recibir qué? El reino. ¿Y después de eso qué va a pasar? Los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino
hasta el siglo, eternamente y para siempre. Jesús va a recibir el reino y entonces viene el tiempo cuando los santos van ¿a qué? A recibir el reino. Ahora vamos al versículo 21 y el versículo 22. Y veía yo como este cuerno, el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino ¿quién? El anciano de días. ¿A dónde vino? ¿A la tierra? No, al cielo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. Quiere decir que se dio un juicio a favor de ¿quiénes? De los santos del Altísimo. ¿A dónde es que se da la sentencia a favor de los santos del Altísimo? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Dice, se dio el juicio, se dio un juicio a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Yo pregunto, ¿a los santos se les da el reino antes de que lo posean? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, veía yo este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía hasta tanto que vino el anciano de días. Se dio un juicio en favor de los santos del Altísimo. Se dio un juicio a favor de los santos del Altísimo. ¿Dónde? ¿Dónde se da la sentencia? En el cielo. Y luego dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Se les garantiza el reino antes de que se les dé. ¿Cuándo es que se les va a dar? Cuando Cristo venga. Pero ¿cuándo es que se determina que lo van a recibir? En el cielo. Y tiene que ser después que se examina ¿qué? La evidencia. ¿Están conmigo? Ahora, antes de leer algunos versículos más en Daniel 7, necesitamos entender qué es el reino que fue Jesús a recibir. El reino que fue Jesús a recibir no se debe entender en términos geográficos. Es decir, Jesús no fue a recibir un territorio. El reino de Jesús se compone de las personas que pertenecen al reino. Los súbditos de su reino son su reino. Ahora, ¿qué tiene que suceder para revelar quiénes son súbditos de su reino? ¿Qué tiene que suceder para que todo el universo sepa quiénes son los verdaderos súbditos del reino de Jesús? Tiene que haber una investigación de los registros para ver quién es quién. ¿Están conmigo? Y ustedes dicen, pero pastor, ¿quiénes se investigan? Fíjense, en esta etapa del juicio no se investigan los impíos, solo los que profesaron el nombre de Jesús. Y usted dice, pero ¿por qué en este juicio, antes de la segunda venida, se examinan solo los casos de los que profesaron a Jesús? Es muy sencillo, porque cuando Cristo venga, se los va a llevar. Y antes tiene que revelar, examinando los libros, a quién se puede llevar. Los impíos no hay que hacer eso, porque los impíos se van a quedar aquí. Eso se puede examinar después del milenio, o durante el milenio y después del milenio. Pero es urgente para Cristo determinar, examinando los registros, quién es un verdadero súbdito de su reino, porque cuando Él venga, Él va a llevarlos al cielo y luego les va a dar el reino. Pero para eso tiene que determinar quién es súbdito de su reino. El reino se compone de la gente que pertenece al reino de Cristo. Y dice, pero pastor, ¿por qué Dios tiene que examinar para ver quién es quién? ¿Acaso Dios no sabe todas las cosas? Claro que sí. Pero el propósito del juicio no es para Dios, no es para informar a Dios. El propósito del juicio es informar al universo. Es para mostrarle al universo quiénes son dignos de ser llevados allá. Para eso hay que examinar los casos de cada uno. Déjeme explicar lo que quiero decir. ¿En la iglesia hay trigo y cizaña? ¿Se puede reconocer la cizaña fácilmente? ¿Qué tiene que suceder para distinguir el trigo y la cizaña? Tiene que haber un juicio investigador. ¿En la iglesia hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas? ¿Todas profesan servir a Dios? Sí, Señor. ¿Y cómo se sabe quién es quién? Hay que investigar.
Y cuando se termina la investigación se cierra la puerta. A eso vamos a ir después de un rato. Luego, ¿en la iglesia hay peces buenos y peces malos? Sí. Y usted dice, ¿cómo que peces? Jesús dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Saben qué es pescar? Pescar es tirar la red, significa predicar. Y cuando se tira la red de la predicación, la red solamente reúne pececitos buenos. Reúne toda clase de peces. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar la red a la playa y hay que separar los peces buenos de los peces malos. Yo pregunto, ¿en la iglesia hay personas que tienen apariencia de piedad, pero no tienen en verdad piedad? Lo dice el apóstol Pablo. Inclusive hay líderes de la iglesia que se transforman y se presentan como ángeles. Se presentan como ángeles de luz o ministros de justicia. Inclusive hay personas que dicen, Señor, Señor, reclaman el nombre de Jesús. Echamos demonios en tu nombre. Hicimos milagros en tu nombre. Profetizamos en tu nombre. ¿Y qué va a decir Jesús? Ellos creen que son cristianos porque lo hicimos en tu nombre. Le están diciendo a Jesús. ¿Qué va a decir Jesús? Nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Entonces yo pregunto, si en la iglesia hay personas que profesan servir a Dios y personas que en verdad sirven a Dios, ¿es necesario revelarle al universo quién es un verdadero creyente? Ese es el propósito del juicio. No para informar a Dios. El propósito del juicio es que el universo vea que Dios obró correctamente en cada caso. ¿Qué pensarían ustedes de un juez en Colombia? Traen a una persona ante el juez que ha sido acusada de un crimen. Y el juez mira al individuo y le dice, culpable. Y el reo dice, el abogado del reo dice, pero momentico, ¿cómo que culpable? ¿Sin un juicio y sin nada? Sí, porque yo sé todo. ¿Cuántas personas estarían convencidas? Muy pocos. Así que Dios, ante el jurado celestial, abre los libros para mostrar quién fue un creyente genuino y quién no fue. Esa es la investigación. Y cuando se termine la investigación, Dios dice, estos son míos. Y los otros que se demostró que no eran, esos son dejados para el milenio y después del milenio. Y luego, después de eso, vamos a ver que viene un tiempo de angustia y luego los que fueron hallados dignos recibirán empíricamente el reino. La sentencia se implementará en su favor. ¿Están entendiendo el proceso? Investigación. ¿Dónde se hace la investigación? En el cielo. ¿Dónde se pronuncia la sentencia? En el cielo. ¿Dónde se ejecuta la sentencia? ¿Dónde se implementa la sentencia? En la tierra, cuando los justos reciben ¿qué? El reino, empíricamente. Ahora voy a hacerle una pregunta. ¿Es posible que una vez que una persona haya sido perdonada, que se le revoque el perdón? Sí, claro. ¿Saben que cuando nosotros hoy en día confesamos nuestros pecados y le decimos al Señor que estamos arrepentidos, en ese momento el Señor Jesús no toma en cuenta si nuestro arrepentimiento es genuino o no? Él sencillamente dice, clamó a mí, perdonado. Pero en el juicio se va a determinar si el arrepentimiento fue genuino o no. Déjenme darles un ejemplo bíblico de este asunto. ¿Recuerdan la parábola de los dos deudores? Al amo, el señor de cierto individuo, lo llamó y le dijo, mira, ríndeme cuentas. Y parece que le había desfalcado un montón de dinero, una suma enorme, 600 talentos. Una cantidad que no se podía pagar, imposible.
Y el Señor le dijo, mira, págame todo ese dinero. Y el individuo, claro, no podía, le dice, dame tiempo que yo te lo pago. Y el Señor le dice, ¿qué vas a estar pagando? Imposible, necesitarías trabajar 1.000.000 de años para poder pagar esa deuda. Es una deuda impagable. Y siguió clamando, ay, por favor, dame tiempo que yo pago. Y cuando el Señor se dio cuenta de que estaba clamando por misericordia, el Señor le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Quedas perdonado. Perdonada la deuda. ¿Qué? ¿Perdonado? Sí, perdonado. ¿No tengo que pagar? No. Perdonado, porque clamaste a mí, porque pediste misericordia. Perdonado. Oiga, se ve, sale saltando en una pata. Y cuando sale por la puerta encuentra a un individuo que le debe 100 denarios. Una cantidad considerable, 100 días de trabajo, pero se podía pagar en cuotas. Y lo consigue y le dice, págame lo que me debes. Y él dice lo mismo, dice, dame tiempo, yo te lo pago. ¿Qué tiempo ni qué pan caliente? Págame ahora lo que me debes. Y dice la Biblia que lo tomó por el cuello y lo estaba ahorcando. El que había sido perdonado una deuda que no podía pagar, no estaba dispuesto de perdonar una deuda que se podía pagar. Así que los siervos del amo o del Señor, que son los ángeles, que registran nuestras acciones, le llevaron el informe al Señor. Le dijo, ¿sabes lo que pasó con ese individuo que tú perdonaste esta deuda enorme? ¿Qué pasó? Se consiguió un individuo que le debía 100 denarios y lo estaba ahorcando. Y ahora el Señor dice, tráigame ese reo acá. Ese es el juicio. Y lo traen. Y le dice, tú no eres al que le perdoné esa deuda inmensa porque clamaste a mí. Y con una sonrisa dice, sí, yo mismo fui. Y si yo te perdoné una deuda tan grande que tú no podías pagar, ¿no debías tú haber manifestado tu gratitud perdonando a alguien que te debe tan poco? Y pueden leer la parábola, se le revocó el perdón hasta que pagara todo lo que debía. ¿Saben por qué? Porque por sus obras demostró que sus lágrimas eran de cocodrilo. Él no estaba arrepentido de haberle robado a su Señor, estaba triste por el castigo que le iban a dar, que era confiscarle todo y echarle a la cárcel con toda su familia. No clamó por misericordia porque reconoció que había hecho mal, sino que clamó porque quería escaparse del castigo. Y el hecho de que no se arrepintió se demostró claramente por la forma como trató a su semejante. Por eso en el juicio se van a examinar nuestras obras. En el juicio no se examina nuestra fe. Somos salvos por gracia a través de la fe, pero la fe obra. Y si la fe no obra, no es fe. Así que el perdón se puede revocar. El propósito por el cual va Cristo al anciano de días en el cielo para examinar los libros es para demostrar al universo quiénes son los súbditos de su reino. Su reino se compone de las personas que pertenecen al reino. Quiero leerle una cita de la hermana White. Ella entendió perfectamente esto. Primeros Escritos, página 280. Dice, todos los casos habían sido decididos para vida o para muerte. Es decir, cuando se termina de examinar todos los casos están decididos para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio. Ese es el paso número 1. Había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo,
y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. ¿Cuándo es que Cristo recibe el reino? ¿En la segunda venida o antes? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Sigue diciendo. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Ahora explica, estaba completo el número de los súbditos de su reino. Estaba completo su reino, dice, estaba completo el número de ¿qué? De los súbditos de su reino. Y consumado la boda del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y dice, Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está claro? 22 de octubre de 1844 empieza el juicio de los muertos. Juicio de los vivos no sabemos cuándo va a comenzar. Continúa la investigación hasta el último momento. Cuando se cierra la puerta de la gracia, continúa la investigación para determinar quiénes fueron verdaderos ciudadanos del reino de Cristo Jesús. Ahora, hay otra creencia que tienen los adventistas que muy pocos cristianos tienen. Y eso es que el pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia. La mayoría de los cristianos hoy en día dicen que Cristo se va a llevar en el rapto. A los que están listos, a los que están fieles, se los va a llevar al cielo por 7 años. Mientras se está realizando el tiempo de angustia o la tribulación aquí. Y después de la gran tribulación, mientras que la iglesia, los fieles en la iglesia están disfrutando la patria celestial, entonces Cristo vendrá después de 7 años en poder y gloria para establecer su reino aquí en esta tierra por 1000 años. Es decir, enseñan las iglesias hoy en día que el pueblo de Dios no va a pasar por la tribulación, que los fieles no van a pasar por el tiempo de angustia o la gran tribulación. Pero la Biblia enseña que los justos van a pasar por la gran tribulación. Van a estar aquí en la tierra. Su caso habrá sido decidido. Habrían sido pronunciados súbditos del reino del Señor Jesucristo. Todavía no han recibido el reino. Se examinaron los casos. Se pronunció una sentencia en su favor. Pero ahora va a venir el tiempo de angustia, cual nunca se ha visto jamás. Y al final del tiempo de angustia, entonces el Señor Jesucristo les va a conceder el reino. Ahora vamos a estudiar en los próximos minutos varias historias y mañana vamos a completar otro número de historias. Vamos a encontrar en estas historias 6 comunes denominadores en todas estas historias que describen el tiempo de angustia. En primer lugar, en cada historia hay un remanente fiel. En segundo lugar, el remanente fiel tiene enemigos que quieren destruir al remanente fiel. En tercer lugar, hay un tiempo de angustia para el remanente. En cuarto lugar, porque viene un tiempo de angustia, la fe del pueblo de Dios es severamente probada. En quinto lugar, Dios se demora en librar a su pueblo de sus enemigos. Pero finalmente, después de la demora, Cristo interviene para librar a su pueblo. Esos son los 6 comunes denominadores. Ahora vamos a ver los ejemplos. Un remanente fiel que tiene enemigos, pasan por un tiempo de angustia al pueblo de Dios. La fe del remanente es severamente probada. Dios se demora en librarlos, pero después de la demora Dios interviene para librarlos. El primer ejemplo de estos comunes denominadores lo hallamos en la historia del diluvio. Y rápidamente voy a mencionar esta historia. Esto lo presenté en la serie Descubriendo los Misterios de Génesis. Noé predicó ¿por cuánto tiempo? 120 años. ¿Fue el mensaje de Noé un mensaje de juicio? ¿Separó el mensaje de Noé a la gente del mundo en 2 grupos? ¿Los salvos y los perdidos? Fue un mensaje de juicio.
¿El mensaje de Noé fue acompañado por el Espíritu Santo? Dios dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, pero le voy a dejar 120 años para que el espíritu luche con ellos. Noé, en otras palabras, predicó un mensaje de juicio bajo el poder del Espíritu Santo, y su mensaje dividió a la raza humana en dos grupos, los salvos y los perdidos. Ahora, tan pronto terminó el tiempo de gracia de los 120 años, Noé se paró en la puerta del arca y ahora sucedieron 3 eventos en sucesión. El primer evento se encuentra en Génesis 7:16. Vayan conmigo a Génesis 7:16. Está hablando de la llegada de los animales al arca. Dice allí, Génesis 7:16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué sucedió? Y Jehová le cerró la puerta. La predicación llegó a su fin. Yo pregunto, ¿todos los casos estaban decididos? ¿Para vida o para muerte? Todos los casos, cuando se cerró la puerta, todos los casos estaban decididos. Y apenas se cerró la puerta, comenzó a llover. No. ¿Cuánto tiempo pasaron Noé y su familia en el arca? ¿Se han preguntado ustedes por qué pasaron, por qué Dios dejó que ellos quedaran ahí 7 días? Con todos esos animales. En unos momentos vamos a ver por qué razón. ¿Ustedes creen que la fe de Noé y su familia fue probada durante esos 7 días? Un día, nada. 2 días, nada. 3 días, 4 días. Sol radiante. 5 días, 6 días, 7 días. Porque pasaron 7 días completos. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se comportaron los impíos durante esos 7 días? Cada día más escarnecedores, cada día más altaneros. Permítame leerles de Patriarcas y Profetas, páginas 86 y 87. Durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. Se reunieron en multitudes los impíos alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Victoria para los de afuera, cada día más violentos y altaneros, y la fe de los que estaban adentro severamente probada. Pregunto, ¿hubo una demora para Dios liberar a su pueblo? 7 días de demora. Así que el punto número 1 es cuando se cierra la puerta. El punto número 2 son los 7 días de angustia, cuando la fe de Noé y su familia es probada y los impíos se vuelven más altaneros contra Noé y los que están en el arca. El tercer punto de tiempo es cuando finalmente vino la destrucción y Dios salvó a Noé y a su familia. Ahora escuchen. El Señor Jesucristo declaró que la experiencia en los días de Noé se va a repetir poco antes de su segunda venida. Vamos a Mateo 24 y el versículo 37 al 39. Mateo 24 y el versículo 37 hasta el versículo 39. Y quiero que noten aquí que la palabra hasta se usa 2 veces. Es una palabra clave, marca 2 puntos de tiempo, la palabra hasta. Dice allí en Mateo 24, 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está comparando, ¿verdad? Lo que pasó en los días de Noé con lo que va a pasar al final de la historia. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta
El día en que Noé, ¿qué? Entró en el arca. Y luego dice, y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los de afuera. No entendieron. ¿Qué no entendieron? Que estaban perdidos. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, Jesús comparó esto también como la venida de un ladrón a medianoche. Jesús dijo, vendré como ladrón a medianoche. Y la gente ha interpretado eso mal. La gente ha dicho, bueno, la venida de Cristo como ladrón es la segunda venida. En realidad, no es la segunda venida. Permítanme explicarles para que puedan entender. El Señor Jesucristo dijo que debemos velar, porque no sabemos a qué hora va a venir ¿qué? El ladrón. Ahora quiero que se imaginen un día en Bogotá donde ha estado haciendo muchísimo frío. Y han trabajado duramente todo el día, llegan a la casa cansados, se comen su sopita y luego entonces se sientan a ver las noticias en televisión, se quedan así como medio dormidos y dicen, bueno, yo creo que yo voy a ir a acostarme porque tengo sueño. Van al cuarto, se cubren con las cobijas así bien calienticos. Ay, qué rico, ¿verdad? Y cuando está debajo de la cobija así calientico, dice, ay no, se me olvidó trancar la puerta. Calientico dice, yo llevo 20 años viviendo en esta casa y nunca ha llegado el ladrón. Y no tranca la puerta, sino que se queda debajo de las cobijas. Y da la casualidad que esa noche llega el ladrón y encuentra la puerta de la casa destrancada. Y entra y se roba el celular y se roba el dinero que consigue por ahí, se roba el televisor, gloria a Dios. Y los que están en la casa, ¿saben que vino el ladrón? No. El ladrón vino y no sabían. ¿Por qué? Porque estaban durmiendo, no estaban velando. ¿Cuándo se dan cuenta que el ladrón vino? Cuando amanece, pero ya es demasiado tarde. Así será la venida del Hijo del Hombre. La puerta de la gracia se va a cerrar. Y los impíos van a estar inconscientes de que la puerta se cerró. Y no van a saber que la puerta se cerró, sino hasta que el Señor Jesucristo venga en las nubes del cielo con poder y gloria. Pero para ese tiempo ya será demasiado tarde. Entonces repasemos los tres eventos. Se cierra la puerta, la fe del pueblo de Dios es probada, los impíos, los enemigos se vuelven más altaneros y luego entonces viene el diluvio que destruye al pueblo rebelde y libra a Noé y su familia. Así que tenemos los 6 comunes denominadores. El remanente es Noé. Los enemigos son los impíos fuera del arca. El tiempo de angustia son los 7 días que pasan donde la fe es probada. ¿Se demoró Dios en librarlos? Hubo una demora, pero finalmente Dios intervino y los libró. Exactamente. Ahora vamos a nuestra siguiente historia. Esa es la historia básica. Todos los comunes denominadores están en esa historia. Ahora vamos a otro versículo que tiene también los mismos elementos. Daniel 12 y el versículo 1, que es el título de nuestro tema esta tarde. Daniel 12 y el versículo 1. Ahora, antes de leer el versículo 1, necesito darles un contexto. En la Biblia se usan diferentes nombres para el anticristo al final de la historia. Se le llama el cuerno pequeño en Daniel 7 y 8. Se le llama la bestia en Apocalipsis 13. Se le llama el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses 2. Se le llama la abominación asoladora en Mateo 24. Se le llama la ramera en Apocalipsis 17. Y se le llama el anticristo en 1 de Juan 2.
Y en Daniel 11 se le llama el rey del norte. Son diferentes nombres para el mismo sistema. El sistema del cual hemos estado hablando durante el transcurso de esta semana. Ahora, si ustedes leen los versículos que vienen inmediatamente antes de Daniel 12:1, que es el capítulo 11, 44 y 45, dice que el rey del norte, que representa lo mismo que la bestia y el cuerno pequeño, va a salir con la intención de destruir y matar al pueblo de Dios. Y luego viene Daniel 12:1. En aquel tiempo, cuando el rey del norte sale para tratar de matar al pueblo de Dios, yo pregunto, en Apocalipsis dice que se va a imponer un decreto de muerte contra los que no adoren a la bestia y su imagen y reciban la marca. Eso es lo que dice Daniel 11. Sale para destruir y matar a muchos. Pero cuando va a suceder, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es Cristo Jesús. Ahora, no me entiendan mal. El arcángel Miguel, la palabra arcángel significa el jefe de los ángeles o la cabeza de los ángeles, el que manda a los ángeles. Así que dice, se levantará Miguel. Cuando el rey del norte sale a destruir al pueblo de Dios, el rey del norte se levanta. ¿Qué significa eso? Que el rey del norte se levanta. ¿Qué es eso, levantarse? Bueno, tenemos que ir a otros versículos en Daniel que usan esa misma expresión, levantarse. Vamos a Daniel 11, 2 y 3, que usa la misma palabra, levantarse, para ver qué significa el momento cuando se levanta Miguel. Dice en Daniel 11, 2 y 3, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá, se traduce habrá, pero la mismita palabra hebrea, se puede traducir, he aquí que aún se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa eso? Se levantarán de este punto en adelante 3 reyes en Persia. Dice que 3 reyes van a gobernar o a reinar. ¿Qué significa entonces levantarse? Comenzar a reinar. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Y luego dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Qué significa eso? Se levantará luego un rey valiente. ¿Va a comenzar a qué? A reinar. Entonces, ¿qué significa se levantará Miguel? Significa que va a comenzar a qué? A reinar. ¿Y qué es lo que ha pasado antes de que pueda reinar? ¿Qué tiene que haber sucedido antes de que él reine ahora sobre su reino? Tiene que haberse determinado quiénes son los súbditos de su reino. Tiene que haberse realizado una investigación. Y en un momento lo van a ver, aquí en Daniel 12:1. Así que noten Daniel 8:22, donde se usa la misma palabra levantarse. Daniel 8:22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron, esa es la palabra, se levantaron, 4 en su lugar. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Es decir, 4 reinos van a reinar que salieron de esa nación. Es decir, el momento cuando se levanta Miguel es cuando comienza a reinar, y solo puede comenzar a reinar porque ya se ha demostrado en juicio investigador quiénes son los súbditos de su reino. ¿Está quedando claro? Ahora, sigamos leyendo Daniel 12:1. En aquel tiempo, cuando el rey del norte quiere destruir al pueblo de Dios, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Hay un remanente en este pasaje? Amén. ¿A qué se va a levantar? Bueno, ya se ha determinado quiénes son los súbditos de su reino. ¿A dónde están los súbditos de su reino cuando se levanta Miguel? En la tierra. ¿Y dónde está Miguel cuando recibe el reino? Ya lo vimos en Daniel 7, está en el cielo. ¿Y por qué experiencia está pasando el pueblo de Dios? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, es decir, ahora
Su reino está completo, va a tomar su reino. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y qué va a pasar ahora? Y será tiempo de angustia. ¿A dónde? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Los miembros de su reino están aquí? Sí. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, es decir, en el tiempo de angustia, ¿será qué? Libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Cuándo fueron escritos en el libro? ¿Cuándo fueron escritos en el libro? Cuando se examinó su caso en el juicio. ¿Está claro? Ahora, quiero compartir esto con ustedes, que es muy importante. No debemos nosotros enfocarnos en el tiempo de angustia. El tema central de Daniel 12:1 es la liberación del pueblo de Dios. Ahora escuchen, esto es muy interesante. La palabra libertado se encuentra solo en 3 capítulos de Daniel. Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12:1. ¿Qué historia se encuentra en Daniel 3? El horno de fuego. ¿Qué historia se encuentra en Daniel 6? Daniel en el foso de los leones. Y Daniel 12:1 dice, se levanta Miguel para defender a su pueblo. Lo que estoy diciendo es que la historia de Daniel y la historia de Daniel 6, que ocurrió en la historia, es una ilustración de lo que va a pasar al final de la historia en Daniel 12:1. Y la palabra libertado se encuentra solo en Daniel 3, Daniel 6 y Daniel el capítulo 12 y el versículo 1. Así que vamos a mirar entonces los comunes denominadores de Daniel 12:1. ¿Hay un remanente fiel? Los hijos de tu pueblo. ¿Hay un enemigo? El rey del norte. ¿Hay un tiempo de angustia para el pueblo de Dios? Sí. ¿La fe de ellos va a ser severamente probada? ¿Dios se va a demorar en librarlos? Todo el tiempo de angustia, ajá. Va a cortar el tiempo de angustia, pero Dios no los va a librar de pasar por el tiempo de angustia. Van a pasar por el tiempo de angustia, va a haber una demora, pero finalmente ¿qué va a suceder? El pueblo de Dios será libertado al final del tiempo de angustia. Amén. Así que Daniel 12:1 tiene los mismos comunes denominadores. ¿Cuál es el mensaje central que debemos entender de Daniel 12:1? Uy, el tiempo de angustia, esa es la clave. No, porque ya sabemos que va a haber una demora, nuestra fe será probada, pero ¿cuál es el clímax glorioso? El pueblo de Dios será librado. Todo el que está escrito en el libro, porque se demostró en el juicio anterior que esa persona debe estar escrita en el libro. ¿Saben que lo que dicen algunos adventistas? Dicen, ay pastor, yo quisiera que el Señor me mandara al descanso antes del tiempo de angustia, porque eso va a ser terrible. Eso es egoísmo, porque estamos enfocados en el tiempo de angustia. Y muchos adventistas dicen, ay, Jesús va a salir del santuario y nos va a dejar aquí solitos. Escuchen bien, el Espíritu Santo va a abandonar a los impenitentes, pero no va a abandonar al pueblo de Dios, porque si el Espíritu Santo abandonara al pueblo de Dios, no sobrevive ni uno. Ustedes saben ese texto de Jesús, dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el cierre de la puerta de la gracia. No, dice, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, incluyendo en el tiempo de Dios. Miguel se va a parar en este tiempo para defender a su pueblo. Su pueblo pasará por el tiempo de angustia y habrá una demora y la fe será severamente probada, pero al final Dios intervendrá para liberar a su pueblo. Los mismos comunes denominadores que vimos en relación con el diluvio. Vamos a nuestro siguiente ejemplo.
Génesis 32. Génesis 32. ¿Cómo se llama el tiempo de angustia? El tiempo de angustia de Jacob. Así que tenemos que estudiar la historia de Jacob para saber cómo va a ser. Génesis 32. Permítame explicarles un poco el contexto de Génesis 32. Jacob había tenido que irse de su casa, desterrado, por haberle mentido a su padre y robado la primogenitura a su hermano. Había cometido un terrible pecado. Y había pasado 20 años en exilio en la casa de Labán. Pero finalmente Dios le dijo a Jacob: regresa otra vez a tu hogar, regresa a la casa. Y Jacob emprendió el viaje de regreso. Cuando se estaba acercando a su hogar perdido, escuchó que venía Esaú con 400 hombres armados hasta los dientes para destruirlo. Él y todos los que estaban con él estaban completamente indefensos ante esta amenaza de su enemigo. Porque Esaú había dicho en Génesis 27:41, después que Jacob lo engañó y le robó la primogenitura, dijo: yo hallaré a Jacob y lo mataré. Había pronunciado un decreto de muerte en contra de Jacob. Así que ahora Jacob, angustiado por la ira de su hermano, temeroso de que él y su familia van a perecer, se va junto al arroyo de Jaboc solo y empieza a elevar una oración de angustia a Dios. Y en su oración básicamente él dice: yo soy indigno, yo soy pecador, yo no estoy seguro que tú me hayas perdonado ese pecado que yo cometí. Dios le había dicho que le había perdonado, le mostró la escalera cuando estaba huyendo de su casa, mostrando que había comunión entre el cielo y la tierra. Pero aunque Dios lo había perdonado, Jacob no era capaz de perdonarse a sí mismo. A veces la gente dice: ay, pastor, yo no me siento perdonado. Ponga a un lado sus sentimientos. No debe creer que Dios lo perdonó porque lo siente, sino porque Dios lo dice. Amén. Jacob ya había sido perdonado 20 años antes, pero se estaba mortificando y angustiando, pensando: mi pecado fue tan grande que yo no voy a poder reclamar la protección de Dios. Mi hermano va a venir y me va a destruir junto con toda mi familia. Así que le empieza a orar fervientemente a Dios para que lo libre de su hermano, cumpla su pacto con él. Vamos a leer la oración de Jacob en Génesis 32, 9 al 11. Génesis 32 y el versículo 9 al 11. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Ven la expresión de humildad? Yo no soy digno de reclamar tu protección, es lo que está diciendo Jacob. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y ahora viene una palabra clave: líbrame. Ya vimos esa palabra en Daniel 12:1. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso me hiera la madre con los hijos. Ahora, mientras Jacob estaba luchando en oración con Dios, un personaje misterioso comenzó a luchar con él. Y lucharon una buena parte de la noche. Y pronto Jacob se dio cuenta de que él no estaba luchando con un mero ser humano, que él estaba luchando con el ángel del pacto. Y cuando estaba por amanecer, Jacob se aferró de este personaje misterioso. Y el personaje le dijo: suéltame, porque amanece. Y Jacob se agarró de él y dijo: no te soltaré hasta que me bendigas, hasta que me des la certeza de que me vas a proteger junto con mi familia.
Y nuevamente el personaje dice, suéltame, que amanece. Jacob dice, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Y dice la historia que Dios bendijo a Jacob allí y le cambió el nombre. Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, suplantador, lo que significa Jacob. ¿Ve? Vivió de acuerdo a su nombre. Me llamo suplantador. Y el personaje le dice, no será más llamado tu nombre suplantador, mas tu nombre será llamado Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Vamos a leer este relato en Génesis 32, 24 al 30. Génesis 32 y el versículo 24 al 30. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Ahí no lo identifica, pero en un momento vamos a ver quién es. Hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, fíjese qué fuerza tenía Jacob, que el varón no podía con él. Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Ahora, ¿quién era ese personaje? En Génesis no dice. En Génesis dice un varón. Pero en el libro de Oseas nos dice quién era ese varón. Vamos a Oseas, el capítulo 12 y el versículo 4. Oseas, el capítulo 12 y el versículo 4. Nos dice que ese personaje era el ángel de Jehová. En otras palabras, era Miguel el arcángel, el mismo de Daniel 12:1. Dice allí en el libro de Oseas, capítulo 12 y el versículo 4, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. ¿Quién era el varón? El ángel. Pero ahora escuchen bien, no era un ángel común y corriente. Era el mismo arcángel Miguel de Daniel 12:1. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que Jacob llamó el lugar Peniel. En el hebreo la palabra pen significa rostro y el Dios. Peniel significa rostro de Dios. ¿Qué nombre le dio Jacob a ese lugar? Rostro de Dios. ¿Por qué razón? Noten Génesis 32 y el versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Quién luchaba con él? Dios. Pero Dios se presenta como el ¿qué? Como el ángel de Jehová o como el arcángel Miguel. Ahora preguntémonos, ¿en esta historia hay un remanente fiel? ¿Quién? Jacob. ¿Tiene enemigos que lo quieren destruir? Esaú y sus guerreros. ¿Pasó Jacob por un terrible tiempo de angustia? ¿La fe de Jacob fue severamente probada? ¿Se demoró Dios en librarlo? Toda la noche se demoró en librarlo. Pero finalmente Jacob fue librado de la ira de su hermano. Todos los comunes denominadores están allí. Todos los mismos puntos. Ahora quiero ir a una última ilustración para nuestro tema de hoy. Se conoce como la parábola del juez injusto. Está mal nombrado, esa parábola está mal nombrada. No se debe llamar la parábola del juez injusto, sino que debe llamarse la parábola de la viuda persistente.
Vamos a leer la historia. Ahora, antes de leer la historia, déjenme preguntarles, ¿para cuándo se aplica especialmente esta parábola? Bueno, se aplica en todos los tiempos que debemos orar y no debemos desmayar, pero se aplica especialmente al final de la historia, durante el tiempo de angustia. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso? Porque antes de la parábola, Jesús venía hablando de los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, y luego viene la parábola. Y la parábola termina preguntando, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La parábola se encuentra entre dos referencias a la segunda venida de Jesús. Así que a ese tiempo especialmente se aplica. Ahora vamos a encontrar en esta parábola que hay un juez, una viuda. La viuda clama, hay un adversario, hay una demora y finalmente la viuda es vindicada por Dios. Vamos a leer Lucas 18 y el versículo 1 al 8. Lucas 18 y el versículo 1 al 8. Nuestra última historia de esta noche. Hay dos más que no mencioné, que son Mateo 24. Entonces habrá gran tribulación. Si esos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Mateo 24 tiene los mismos comunes denominadores. Dice allí, en el Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el mensaje de la parábola. Debemos siempre orar y no rendirnos. Seguir orando y orando y orando, aun cuando Dios no contesta inmediatamente. Dice luego, diciendo, ahora va a ilustrar esa lección. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo. Ahora, cuando dice venía, no dice que venía una o dos veces, sino que venía y venía y venía y venía. Era persistente. Ya lo vamos a ver en un momento. La cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Oh, hay un juez, hay una viuda y hay un ¿qué? Un adversario. También hay una demora. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, el juez injusto, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, se ha vuelto fastidiosa. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, ahí se ve que no solamente venía un poquito ahí, venía y venía y venía y venía, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y ahora viene la aplicación de la parábola. ¿A quién representa el juez en esta parábola? A Dios. Y ustedes decían, pero pastor, ¿cómo puede representar a Dios si dice que el juez ni temía a Dios ni respetaba a hombre? Representa a Dios a manera de contraste. Lo que está diciendo Jesús en la parábola es que si un juez contesta las plegarias continuas de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios va a escuchar nuestras plegarias porque nos ama? Amén. Es decir, el juez representa a Dios a manera de contraste. Ahora, ¿qué representa una mujer simbólicamente? Una mujer pura representa ¿qué? Una iglesia pura. ¿Y una mujer ramera? Una iglesia impura. ¿Y una mujer viuda? ¿Cuánto apoyo tenía la viuda? ¿Tenía hijos? ¿Tenía posesiones? No tenía dónde caerse muerta. Los que han estudiado a la parábola creen que el esposo cuando murió le debía una cantidad inmensa a acreedores. Y cuando él murió, los acreedores
se poseyeron de todas sus propiedades y dejaron a la pobre viuda en la calle. Su única esperanza se encontraba en que el juez le hiciera justicia. Yo pregunto, al final de la historia, ¿el pueblo de Dios va a ser dejado sin nada? ¿El pueblo de Dios va a perder todo? Casas, carros, plata, familia, amigos, salud, libertad y antes del cierre de gracia, la vida. ¿Cómo no? Las profecías dicen eso. La viuda representa al pueblo de Dios al final de la historia que todo lo ha perdido. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el adversario? Esa misma palabra se usa en 1 de Pedro 5:8. Vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿quién fue el que le quitó todo a la viuda? Satanás. ¿Y a quién le va a quitar todo al pueblo de Dios? No pierdan mañana porque vamos a estudiar la historia de Job. ¿Quién le quitó todo a Job? La viuda pasó por la experiencia de Job. Ahora vamos a leer la interpretación que da Cristo de la parábola. Versículo 6. Aquí Jesús explicó su propia parábola. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios, ese es el juez, no hará justicia a quienes? A sus escogidos. ¿Han leído Mateo 24 donde dice que Satanás querrá engañar aún a los mismos que? Eso es al final de la historia. Así que la viuda representa a los escogidos, el juez representa a Dios, y luego dice que el pueblo de Dios clama a Dios día y noche, aun cuando se tarda en responderles. Y luego vienen las palabras de consuelo: os digo que pronto les hará justicia. Y luego hace la pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hay un remanente fiel en esta historia? ¿Quién? La viuda. ¿La viuda tiene un enemigo? ¿Quién? El adversario. La viuda pasa por un tiempo de angustia donde está clamando y clamando. ¿La fe de la viuda es probada severamente? ¿Cómo no? ¿Hay una demora en hacerle justicia a la viuda? Pero finalmente interviene el juez y libra a la viuda. ¿Están captando todo esto? ¿Cuál es la lección central de la parábola? Uy, viene un tiempo de angustia horrible. Uy, yo quiero que el Señor me lleve al descanso. En todas estas historias, ¿cuál es el clímax de la historia? Habrá una demora, pero después de la demora, Dios intervendrá para liberar a su pueblo. Y qué privilegio estar vivos durante ese tiempo, cuando Dios intervendrá para librar a su pueblo de manos de sus enemigos. Dios dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esa es la promesa de Dios. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, no se pierdan el último tema mañana en la tarde, a las 5. Porque ahí vamos a estudiar algunas historias del futuro. Vamos a estudiar la historia de Daniel 3. Y vamos a ver los comunes denominadores. Vamos a estudiar la historia de Daniel 6. Y vamos a estudiar la profecía de la bestia, su imagen, su marca y la crisis por la cual pasará el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y cómo el pueblo de Dios será librado en el tiempo de angustia final. Yo no sé de ustedes, pero esto a mí me consuela y me conforta y me anima. La gente a veces me pregunta, dice: pastor, ¿usted no tiene miedo de predicar así tan fuertemente del papado y todo eso? ¿No tiene miedo de que lo persigan? Pues, hermanos y hermanas, ese no debe ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque debe ser presentar la verdad.
y dejamos las consecuencias con Dios. Yo recuerdo cuando estaba en Amarillo, Texas, tenía un programa de radio los domingos por la mañana, programa de media hora, y hablaba sobre estas cosas, sobre el papado, el protestantismo apóstata. Y mi mamá escuchaba el programa y un día me dijo: oye, ¿tú no tienes miedo que te vayan a incendiar la casa? Y yo le dije: no me van a incendiar la casa porque hay ángeles rodeando la casa. Y nunca me incendiaron la casa. Y hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, puedo predicar libremente, sin ningún temor. Porque cuando proclamamos el mensaje de Dios, no tenemos que preocuparnos cuando estamos haciendo la obra de Dios. Dios se encarga de estar con nosotros, de darnos el poder, de protegernos. Y si es el plan de Dios de que pierdo la vida, bueno, ahí está la resurrección, que también es un motivo de consuelo para nosotros. Ojalá que esto haya sido de consuelo. ¿Entendieron lo que estudiamos? Lo que va a pasar después que todos los casos están decididos, sello de Dios, marca de la bestia, se cierra la puerta, tiempo de angustia, demora, pero liberación del pueblo de Dios. Así que no se pierdan mañana este tema a las 5 de la tarde. Vamos a tener una oración, luego les voy a hacer un anuncio. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el consuelo que nos da tu santa palabra. Gracias porque no tenemos que temer el tiempo de angustia. Gracias porque has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias porque has prometido librar a tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Te ruego, Señor, que este consuelo esté en los corazones de cada persona reunida acá. Danos esa gloriosa esperanza. Ayúdanos a no temer el tiempo de angustia, sino que a mirar la gloriosa liberación que vendrá. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Y gracias por acompañarnos en esta semana que entra, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.